Hola jóvenes, espero que estén súper bien. Esta cápsula está relacionada con los instrumentos cuantitativos. Vamos a ver tipos, elementos, criterios de calidad a la hora de construir y aplicar y obviamente cómo construir el apartado de instrumentos de recolección de la información. Vamos de una con los tipos. Empecemos hablando por los cuestionarios. Los cuestionarios se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas y en contextos autoadministrados o entrevistas que pueden ser personales, telefónicas o por correo. Todos vamos a usar cuestionarios porque además de las escalas que ustedes ya han escogido, tenemos que hacer algunas preguntas, sobre todo sociodemográficas, que nos ayuden, por ejemplo, a hacer diferencias de grupos y tener un poquito más de información de la población. Entonces, normalmente utilizamos cuestionarios. Como les decía, pueden tener dos tipos de pregunta. La más usada, evidentemente, son preguntas cerradas, es lo más conveniente, que es en este primer ejemplo, que lo que hacemos es dar opciones de respuesta. Entonces, nosotros damos las opciones y ellos eligen. Puede ser de selección única, también puede ser selección múltiple. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí es si estudia o no, pero podría ser si cuál carrera estudia y eso lo vuelve múltiple porque puede haber personas que estudian dos carreras, por ejemplo. Algunas veces usamos una pregunta abierta, por ejemplo, ¿cuál es el motivo de solicitud de la cita de la oficina de orientación? Pero es en función de codificarlo y luego pasarlo a frecuencias. Entonces, por ejemplo, si aquí alguien contesta, no tengo tiempo para realizar mis tareas, todo me sale mal, ok. Y otra persona dice, estoy pidiendo la cita a la oficina de orientación para organizar mejor mi tiempo. Y otra persona dice, quisiera tener más cuidado con mi tiempo. Entonces, esas tres preguntas, o perdón, esas tres respuestas, obviamente tengo que pasarlas o codificarlas a una sola, que sería organización del tiempo, y entonces doy frecuencias. Entonces digo, tres personas contestaron que el motivo de solicitud es la organización del tiempo. Entonces convierto las respuestas abiertas, las codifico en números. ¿Okay? Cuestionarios todos vamos a usar. Ahora bien, también tenemos escalas. ¿Qué es lo que normalmente se usa? Y ustedes tienen ahorita probablemente ya elegido. Hay dos tipos de escalas, las de tipo Likert, que es un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto, sobre todo hacia un objeto de actitud. Y las opciones de respuesta tienen que ser 3, 5 o 7. No pueden ser 4 o 2, no puede ser par, tiene que ser impar. Y normalmente están relacionados al nivel de acuerdo, ¿verdad? También puede ser nivel de satisfacción. Esto puede cambiar, pero normalmente eso es el nivel de acuerdo. Entonces vean este ejemplo. Siento satisfacción por mi trabajo actual, de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Una de las características importantes en la escala de Likert es que si yo elegí en desacuerdo, jamás voy a estar de acuerdo. ¿Me explico? O sea, son interdependientes entre sí las respuestas. En el diferencial semántico, en lugar de usar varias opciones de respuesta, lo que hacemos es tener dos pares de adjetivos extremos. Igual funcionan para medir la actitud hacia una situación en particular, pero lo ubica en categorías dependiendo de cada par de adjetivos. Igual tenemos entre 3, 5 o 7 opciones de respuesta, en este caso hay 7, y tenemos los dos pares de adjetivos, justo e injusto. En este caso, considero mi salario justo. Esta persona marcó un poquito cerca de justo, pero no del todo a la par. Entonces, ven que aquí hay 7 espacios. En lugar de tener 7 puntos, en este caso tendría 5, por ejemplo. O en lugar de tener 6, tendría 4. Eso es lo que hacemos en esta escala diferencial semántica. También tenemos la escala de Goodman, que se usa muy poco, que esto es para fundamentar juicios donde la persona tiene que externar su opinión entre una escala que tiene jerarquía. Esa es la diferencia, sobre todo con la escala de Likert. Véanlo aquí, dijimos que en la escala de Likert, si yo estoy de acuerdo, no puedo estar en desacuerdo, o sea, no hay jerarquía. Aquí sí. Por ejemplo, en esta pregunta en relación con su actitud ante temas de economía. Entonces me dice en opciones de respuesta, me considero informado económicamente. Me agrada mantener discusiones sobre economía. Aquí di un pasito más. Entonces, si usted le agrada tener discusiones sobre economía, pues está informado sobre economía.
Entonces, una incluye a la otra, eso se refiere con jerarquía. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, que marcó, he intentado convencer a mis amigos o familiares para que se informen de economía, es una persona que se informa, es una persona que le agrada tener discusión y además intenta convencer a su grupo cercano. Sin embargo, no llega hasta este nivel, no milita en un partido político. En cambio, una persona que milita en un partido político en el área de economía tiene todos estos comportamientos también. Ven, es una jerarquía. Esta escala casi nunca se usa, pero es una opción. Otros instrumentos de investigación cuantitativa está el análisis de contenido cuantitativo. Por ejemplo, se usa mucho cuando hacemos estudios bibliográficos, que no es lo que ustedes van a hacer, pero se usa para eso, por ejemplo, con el método Prisma, que lo que hacemos es analizar la frecuencia, por ejemplo, en el que se analiza un tema en cierta bibliografía. O también se puede hacer cuando analizamos el comportamiento de la gente en redes sociales. Entonces, qué tanto la gente reacciona a una publicación específica o qué tanto publica eventos con amigos y amigas, ¿verdad? O qué tanto publica contenido violento. Ese tipo de frecuencias se utiliza en el análisis de contenido cuantitativo. La observación es más cualitativa, pero también se usan listas de cotejo, por ejemplo, en la hora de observar comportamientos. Por ejemplo, a nivel físico se usa mucho que cuántos saltos puede dar una persona en un minuto. O en una prueba de esfuerzo, cuántos latidos llega la persona corriendo a tal velocidad. A eso se refiere con la observación cuantitativa, ¿verdad? Poder igual tener frecuencias de comportamientos. También utilizamos pruebas estandarizadas, por ejemplo en psicopedagogía se usa mucho para analizar la posible tendencia hacia una dislexia. Hay una prueba que es una hoja llena de letras, específicamente de letras B y letras D, y se le pide a la persona que encierre en un círculo en una cantidad de tiempo todas las letras B. Entonces, dependiendo de la cantidad que logre acertar, así vamos a ver el nivel de dislexia o no, ¿verdad? Entonces, eso es una prueba estandarizada, por ejemplo. Aparatos y equipos. Esta casi nunca lo usamos. Se usa más como en temas químicos, por ejemplo, para analizar la cantidad de dióxido de carbono en el aire. Entonces, recolecta la muestra, lo mete en una máquina y te da el porcentaje. O, por ejemplo, las pruebas de sangre, ¿verdad? Te saca una muestra de sangre y en una centrífuga separan los elementos y pueden contar, por ejemplo, cuántos leucocitos hay. Ese tipo de mediciones también son cuantitativas. Ahora bien, elementos que tiene que tener un instrumento. Los instrumentos no solo tienen los ítems o las preguntas, tienen que tener una serie de elementos para que el instrumento funcione a la hora de ser aplicado. Una portada, una introducción, instrucciones donde hasta lo más obvio se explique, siempre una pregunta de consentimiento, aunque se firme un consentimiento informado, las preguntas como tal o los ítems y un agradecimiento final. Tiene que estar todo el machote del instrumento. Ahora bien, para yo construir o seleccionar el instrumento, obviamente tengo que partir de los objetivos. Y normalmente se realiza la matriz de variables. ¿Qué es eso? Bueno, más o menos ya lo hemos hablado, pero nada más para dar un ejemplo. Yo siempre tengo que partir de mis objetivos. En este caso, analizar el desempeño docente. Y tengo objetivos específicos también. Identificar competencias según la educación virtual y reconocer buenas prácticas de programas onboarding. Estos dos elementos están relacionados con el desempeño docente, ¿no? Entonces, mi variable es el desempeño docente y mis indicadores provienen de los objetivos específicos. Ese tercer objetivo específico es un producto, por tanto no es parte de la investigación, por ende no hacemos preguntas para ese objetivo. Los indicadores, por ejemplo, en el caso de la competencia gestión educativa virtual, tenemos una definición conceptual que la sacamos del marco teórico y también la definición operacional, en teoría también la sacamos del marco teórico y es la que nos ayuda a realizar ítems, ¿verdad? En el caso de ustedes no lo hacen porque ustedes ya tienen los ítems, pero obviamente tienen que estar relacionados con la teoría. Entonces, ¿qué me dice la definición operacional? En primera instancia, los comportamientos que yo quisiera ver, ¿verdad? Que obviamente yo tengo que tener teoría y yo tengo que revisar mi instrumento y analizar si lo que pregunta yo tengo información teórica después con qué analizarla.
Y tiene también, la definición operacional tiene una evaluación que me dice que con qué frecuencia o qué tan de acuerdo están las personas de que estos comportamientos se realizan. Entonces, por ejemplo, si está entre 50 y 72, quiere decir que es la mayoría de comportamientos, la persona que lo evaluó dice que está muy de acuerdo, por ejemplo, en una escala de Likert. Si está en media, el puntaje va a bajar, entonces quiere decir que no son todos los comportamientos, son algunos. Y si está en baja es que casi ninguno de los comportamientos esperados se ve en ese sujeto. Entonces, la definición instrumental está relacionada con el instrumento específico donde estoy preguntando esa indicador, ¿verdad? Y cuáles son las preguntas, ¿verdad? De la 1, la 2, la 3, de la 1 a la 5, ¿verdad? Depende mucho del instrumento. Ojo que yo también puedo tener subindicadores. Por ejemplo, en este caso, el indicador es competencias de gestión de educación virtual y puedo tener un subindicador relacionado con la planificación de experiencias. Ahora bien, para la construcción y aplicación de instrumentos, yo debería aplicar estrategias que logren asegurar criterios de calidad o rigor. ¿Qué son los criterios de calidad? Son requisitos básicos para asegurar la calidad de los datos en la recolección de la información y están relacionados, como les digo, en la construcción, pero también en la aplicación de instrumentos. Ustedes en realidad es poco lo que construyen, pero igual tenemos que poder reportar estos criterios. El primero, la validez de contenido, que implica descartar fuentes de sesgos, errores aleatorios que tengan que ver con el grado en que el instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Es decir, esto normalmente se mide con juicio de expertos, por ejemplo, y normalmente uno tiene que estar seguro de que lo que usted dice que va a medir, o sea, la variable y sus indicadores, las preguntas estén relacionadas con ese tema. ¿Verdad? Por eso hacemos, de hecho, la tabla de consistencia para estar seguros y seguras de que los ítems están relacionados al indicador y que el indicador está relacionado al tema según la teoría. Por eso se habla de contenido. Entonces, es el grado en que el instrumento refleja el dominio específico del contenido que se mide y obviamente esto incluye la variable completa, pero también sus indicadores, ¿verdad? Todo tiene que tener consistencia. La validez externa es valorar qué tanto se puede aplicar estos resultados a otras poblaciones, ¿verdad? Que pueda ser general. Para que sea general, yo tengo que tener un buen muestreo. Ahorita hablamos de eso. También tenemos la confiabilidad y es el grado en que un instrumento es confiable, es decir, el grado en que aplicando el instrumento todo el mundo entiende el instrumento y responde lo mismo, ¿verdad? Si el instrumento no está bien redactado y la gente se confunde y contesta cualquier cosa y hay muchas diferencias entre lo que la gente contesta, probablemente es que el instrumento no es confiable. Para eso aplicamos una pruebita que ahorita vamos a mencionarla. Y por último está la objetividad. Es el grado en que el instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador que lo administra, califica e interpreta. O sea que yo tengo que tener mucho cuidado de que mis ítems no se vayan solo por mi forma de pensar. Les doy un ejemplo. Hay un equipo que ahorita de hecho está analizando datos que trabajó el acoso callejero. Entonces iba a medir la frecuencia en que una persona vivía acoso callejero. Y había un ítem que decía, si una persona en una fiesta, una persona extraña en una fiesta me dice, qué guapa que estás, entonces, ¿con qué frecuencia una persona le dice eso? Y así medían si había acoso o no. Entonces, las personas investigadoras de ese equipo pensaban que siempre que un extraño te dice qué guapa que estás, la persona se va a sentir acosada y eso no es necesariamente verdad. Para ellas puede ser que sí, porque ellas no permitirían que un extraño se exprese así, pero para otra gente puede verse más bien como algo positivo, ¿verdad? Sobre todo en este fenómeno que es complicadísimo, porque el acoso sexual es subjetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa pregunta sea objetiva? Entonces, en lugar de decir, un extraño me dice en una fiesta, qué guapa que estás, decimos, un extraño me dice en una fiesta, qué guapa que estás y me siento incómodo o incómoda. ¿Verdad? Eso, solo esa frase extra hace que ya hablemos de acoso y que no sea una cosa nada más de que a mí no me gusta que un extraño me diga cosas en la calle, ¿verdad?
es, hay que asegurarse que los ítems respondan a la mayoría y no solo a lo que yo pienso. Entonces, ¿cuáles son los criterios de calidad en la investigación cuantitativa? La objetividad, que busca minimizar la influencia del investigador en los resultados. Entonces ustedes tienen que preguntar, ¿los resultados están libres de sesgos personales o interpretativos? Si sí, muy bien, entonces estamos siendo objetivos. La estrategia común que se usa es instrumentos ya estandarizados y tener una aplicación sistemática con protocolos claros que siempre se aplique de la misma manera a toda la gente que lo voy a necesitar, a toda la muestra. Eso ayuda muchísimo y por eso hacemos el pilotaje también, para evitar decirle a la persona qué contestar y demás, que eso cambiaría obviamente la objetividad. También tenemos la confiabilidad y quiere decir la estabilidad y consistencia de los resultados. Y la pregunta clave es, si se repitiera el estudio, ¿se obtendrían los resultados similares? Si la respuesta es sí, entonces tenemos una confiabilidad. ¿Cómo medimos eso? Normalmente con alfa Cronbach, que igual el instrumento que ustedes escogen debería tenerlo, igual lo podemos aplicar, eso lo vamos a ver después en el análisis, pero eso es algo que se puede aplicar ya con los datos. También normalmente hacen otras pruebas como test de estrés, coeficiente de correlación entre clase. Eso nosotros no lo hacemos porque ustedes ya ese instrumento debería estar, ¿verdad? Con esos datos. Y por último tenemos la validez. En cuanto a la validez externa, acuérdense que es para generalizar los resultados. Aquí es si se puede aplicar estos hallazgos a una muestra específica y para eso tenemos que tener mucho cuidado con hacer un buen muestreo, que después hablaremos de eso, ¿verdad? Y otra estrategia que nos ayuda a eso es hacer el pilotaje para entender que si las preguntas se entienden y demás con una población similar. Por último, la validez de contenido es estar seguros de que el instrumento cubre adecuadamente toda la variable o toda la teoría que decimos que vamos a medir. Entonces aquí la pregunta es, ¿el instrumento representa fielmente el dominio del contenido que vamos a medir? Y normalmente utilizamos juicio de expertos y también el análisis de ítems y la revisión teórica a partir del cuadro de consistencia que ustedes tienen que hacer. Son estrategias que usamos para asegurarnos esos criterios. Voy a hablarles un poquito del pilotaje del juicio de expertos que tenemos que hacer en este curso. El pilotaje consiste en aplicar el instrumento a un grupo pequeño de personas. Yo les pido a la gente cuantitativa que mínimo sea un grupo de 10 que pertenezca a una población similar, simulando la recolección de datos antes de realizar el proceso. Entonces no es nada más darle el instrumento, es hacerlo tal y como usted lo haría con su muestra normal. ¿Para qué? Para también evaluar si los protocolos de aplicación son correctos. Después de la simulación, yo sí puedo hacer preguntas relacionadas con el instrumento. Puede ser una entrevista o puede ser una lista de cotejo. Ahorita les enseño un ejemplo. ¿Para qué sirve el pilotaje? Para evaluar si el proceso de aplicación funciona como fue pensado y también evaluar si las preguntas son claras, comprensibles y pertinentes. Por otro lado está el juicio de expertos. Consiste en someter el instrumento a la revisión de personas que sí sepan del tema, ¿verdad? No es cualquiera. Entonces, que tenga experiencia teórica y práctica de lo que yo estoy evaluando y debe ser una persona con licenciatura o más. Ojalá orientador o orientadora, y si no es orientador o orientadora, vamos a justificar por qué, tiene que ser especialista en mi tema. La persona experta de evaluar pertinencia, coherencia, claridad y aplicabilidad del instrumento. O sea, yo debería, si voy a hacer una entrevista o si voy a hacer una lista de cotejo, preguntar sobre estas cosas, sobre la pertinencia, la coherencia, la claridad y la aplicabilidad del instrumento. Para esto se necesita entregar el instrumento como tal, con todo su formato, pero también un documento de referencia que tenga el tema, los objetivos, las variables, los indicadores, con su definición conceptual, operacional e instrumental, para que tenga una visión general de la investigación para poder revisar si realmente cumple, por ejemplo, con la validez de contenido. Y también yo recomiendo enviar una lista de cotejo. Igual puede ser una entrevista, pero por ejemplo aquí hay una que se puede usar para el pilotaje también, ¿verdad? Que es una escala de Likert. Aquí yo les doy unos 4 ítems nada más, pero ustedes pueden agregar si quieren y yo siempre recomiendo que haya una observación, o sea, una pregunta de observaciones para que ellos se puedan explicar. Ahora bien, jóvenes, el apartado. ¿Qué tiene que llevar el apartado de instrumentos de recolección de la información? Bueno, los instrumentos con su definición, una descripción del instrumento como tal. O sea, una cosa es definir que es una escala de Likert y otra cosa es describir mi escala de Likert. ¿Cuántas preguntas tienen? ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Cuántas secciones tienen? ¿Verdad? Todo el formato. Y tengo que referenciarlo en un apéndice.
apéndice A. Entonces yo ya sé que ese instrumento específico lo puedo ver en el apéndice A completito, con todo su formato. Debe obviamente existir concordancia con todo el trabajo final de grabación y los criterios de calidad, ¿verdad? Que ya los vimos. Además, para yo hablar de los criterios de calidad, tengo que hablar de las estrategias que utilicé para que esos criterios de calidad se cumplieran. Por ejemplo, el pilotaje y el juicio de experto. Entonces tengo que describir ese proceso. A quiénes les pasé el pilotaje, a quiénes hicieron el juicio de experto, cómo fue el proceso, qué resultados me dieron, ¿verdad? Tanto en la construcción como en la aplicación. Y recuerden que los apéndices deben ser entregados de manera completa. Todo. Ítems, materiales, guión, descripciones, todo lo que se necesita. Por ejemplo, si yo voy a aplicar un instrumento con un Google Forms, debería estar el enlace de Google Forms y un pantallazo o el PDF de cómo se ve. ¿Okay? Si no, si lo voy a hacer físico, el documento tal y como ustedes lo van a imprimir para dárselo a la gente. Y si lo voy a hacer de las dos maneras, tiene que venir las dos formas del apéndice. Vean aquí este ejemplo de apartado. Bueno, aquí se detalla el instrumento, siempre una introducción de lo que vamos a ver en el apartado. ¿Qué significa el cuestionario? ¿Ven? Aquí hay una definición teórica. El instrumento ya ahora sí específico, ¿dónde lo saqué? Por ejemplo, este es el cuestionario sobre la autorregulación para aprendizaje académico en la universidad, pero no es mío. Lo citó Blanco y es de Torres, entonces yo lo tengo que anotar ahí, ¿verdad? Y cómo lo adapté, de qué forma. Y vean que aquí está la referencia al apéndice. Entonces en el apéndice C yo encuentro este formulario de Microsoft con todas sus secciones. Vean que aquí está descrito también, está compuesto por 2 secciones y viene toda la información con tantos ítems, con tantas opciones de respuesta, ¿verdad? Y todo lo que mide. Y después hablamos de los criterios de rigor o calidad. Por ejemplo, aquí empieza con la objetividad, cómo alcancé, por ejemplo, la confiabilidad, el proceso juicio de expertos, el proceso de pilotaje. Yo tengo que referirme a eso. Y obviamente siempre tengo que tener una conclusión. Bien, jóvenes, eso sería la cápsula de instrumentos cuantitativos. Vamos trabajando en todos nuestros instrumentos y cualquier duda estoy para servirles.